Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí esta noche. Pues también bienvenidos a los que están asistiendo por las grabaciones. Am, Muy bien, esta noche vamos a continuar con nuestro curso, la Iglesia Cristiana, y estamos en la quinta lección. Y pues con esta lección vamos a enfocarnos en en Hechos, Hechos 13 a 52 es la lectura de hoy. Y sí, como introducción a esta lección, pues esta noche estudiaremos Hechos 13 y ahí veremos que durante su primer viaje misionero, Pablo y sus compañeros llegaron a una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Ahí Pablo les anunció el cumplimiento de las promesas dadas por Dios, cumplidas en Jesucristo, y compartió las buenas nuevas, el mensaje de Jesucristo crucificado y resucitado. Por medio de su mensaje, el Espíritu Santo obró la fe en sus oyentes y hoy en día esto sigue siendo igual. Dios sigue usando sus discípulos para ir y anunciar a Jesús. Y esto es lo que nuestro enfoque esta noche con la quinta lección del curso, la Iglesia Cristiana. Y empezamos con una oración. Oremos. Sí, Jesucristo. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia, para que yo entienda mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pido que me perdones cuando me falta el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en mí el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Amén. Amén. Muy Amén. bien. Entonces, sí, los objetivos que tenemos esta noche. Empezamos con el estudio usando el método de las 4C. Luego continuamos con el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo. Vamos a hablar de este tema. Y para terminar, vamos a identificar el propósito de Academia Cristo. Y con el segundo objetivo, hablando del mensaje principal de la iglesia, esta es la pregunta que vamos a encontrar en el proyecto final para esta lección, para la lección 5. Entonces, ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo y cuál debería ser nuestro mensaje principal en nuestra vida diaria, en nuestros hogares y en las iglesias? Entonces, esto es, con esta lección hay dos preguntas en el proyecto final. Y sí, esto es todo. Entonces, empezamos con el estudio y vamos a empezar, como siempre, con el estudio usando el captar. Y esta noche es un poco diferente. Entonces, vamos a usar el chat esta noche para este captar y eso es lo que vamos a hacer. Pues vamos a imaginar un escenario. Am, Está visitando un grupo de fe por primera vez y cuando termina el tiempo de adoración, el líder le mira y le pide que comparta un mensaje con las personas reunidas ahí. ¿Qué hace? ¿Qué dice? Y por favor pueden escribir sus comentarios en el chat. Entonces, para los que ya han leído esta parte de la Biblia, esto es lo que pasó a Pablo. Entonces, si esto fue la situación hoy en día, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Si alguien nos da la palabra, la oportunidad de compartir con los demás, ¿cuál sería el mensaje?
Testimonio personal veo en el chat de Esteban Ortiz, excelente fe y propósito. Sí, sí tienen la oportunidad de compartir algo con un grupo. am, ¿Qué van a compartir con ellos? Tal vez cuál sería el mensaje más importante para compartir. Si tienen la oportunidad. Pueden escribir sus respuestas en el chat. Estoy esperando otros comentarios ahí. Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Excelente, Ricardo. Sí, van a hablar de Cristo. Excelente. Un buen mensaje. ¿Qué más? Vamos a ver si hay otro comentario en el chat antes de continuar con la historia esta noche. Bien, Matilde, excelente. Empiezo narrando alguna historia relacionada a la salvación o alguna vivencia espiritual con Dios. Sí, compartiendo una historia relacionada a la salvación, tal vez la resurrección de Jesús. am, Otra historia donde pues tal vez Pedro está predicando sobre la resurrección o Pablo, como la historia de esta noche, de Hechos 13. Bueno, el testimonio, Ángel, muy bien. El sacrificio de Cristo por amor, excelente, Jacqueline. Muy bien. Excelente. Pues gracias por los comentarios. Y imagino que otros van a comentar también. En Jesucristo obtenemos la vida eterna. Gracias, Ricardo. Entonces, sí, y esto es lo que tenemos esta noche en la lección, como estaba diciendo. Pablo está en Antioquía en una sinagoga y tiene la oportunidad de compartir algo con todos los que están ahí. Y vamos a ver lo que Pablo compartió con ellos, hablando pues primero del Antiguo Testamento, am, y luego el cumplimiento de todo que tenemos en Cristo. Entonces, sí, vamos a hablar más de esto en la historia esta noche. Gracias, Lourdes, Víctor. También el amor de Dios, hablar de Jesús, su gran amor. Jesús pagó nuestros pecados. Excelente. Eugenio, gracias por los comentarios ahí. Muy bien. Entonces, voy a contar la historia esta noche. Es un poco más largo. Voy a contar toda la historia. Am, entonces, vamos a tomar un poco de tiempo para leer esta historia esta noche. Y pues para ustedes tal vez es un repaso de lo que ustedes ya han leído. Pero igual, es bueno y es buena oportunidad de escucharla otra vez y tal vez entender algo más de la historia. Entonces, empezamos con Hechos 13, 13 a 52. Después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. De Perge siguieron a Antioquía de Pisidia. Y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: Hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos.
Entonces Pablo se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, dijo, Escúchenme ustedes, varones israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo. Y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de allí con gran despliegue de poder. Durante unos 40 años los toleró en el desierto y después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio esas tierras por herencia. 450 años después fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel. Más tarde pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, del- de la tribu de Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo, Me agrada David, el hijo de Jesse, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. De acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Antes de que Jesús viniera, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó, ¿Quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperan, pero después de mí viene uno del que no soy digno de desatar las correas de su calzado. Ustedes, hermanos descendientes de Abraham, y todos ustedes los que honran a Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes. No reconocieron a Jesús ni lo que dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo. Pero dieron cumplimiento a esas palabras al condenar a Jesús, y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo resucitó de los muertos. Y durante muchos días Dios se apareció a los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros también anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa de Dios hizo a nuestros padres, que Dios hizo a nuestros padres. Dios la ha cumplido en sus hijos, es decir, en nosotros, al resucitar a Jesús. Así está escrito en el Salmo segundo, que dice, Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En cuanto a levantarlo de entre los muertos para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así, Yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y también se dice en otro salmo, no permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Es un hecho que por la voluntad de Dios, David sirvió a su generación y cuando murió, se fue a reunir con sus padres. Pero su cuerpo se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió, porque Dios lo resucitó. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de los pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Ustedes, que todo lo desprecian, asómbrense y desparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se lo explique. Cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron
que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. Luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos siguieron hablándoles y animándoles a mantenerse en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, y lo contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios, pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: Te he puesto como luz para las naciones para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé. Así que los expulsaron de su territorio. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de sus pies, de los pies, en señal de protesta. Y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios. Entonces, ahora continuamos con las preguntas de considerar para entender bien esta historia antes de ir a la aplicación a nuestras vidas. Entonces, la primera pregunta aquí: ¿quiénes son los personajes de esta historia? Veo la mano de Ricardo. Sí, ¿me está oyendo? Ya, Sí, ya activé el micrófono. Bueno, en el considerar, que entramos a la parte de considerar quiénes son los personajes. El personaje principal obviamente es Pablo con Bernabé. Además, Juan el evangelista. Los varones de israelita, Samuel, Saúl, Cis, la tribu de Benjamín, el rey David, Isaías. Juan el Bautista también hace mención. Abraham, habitante de Jerusalén, gobernante, Pilato, Moisés, Bernabé, que ya lo conté, los no judíos, que en este caso somos los gentiles, mujeres piadosas y obviamente los discípulos que acompañaban. ujú. De pronto se me faltó algún personaje. Gracias. No, excelente, Ricardo, muy bien. Am, y al fin de la historia menciona el Espíritu Santo, Ah, llenos del Espíritu Santo, sí. Ah, en verdad, el Espíritu Santo. Así es. claro, pero sí, es Sí. una lista grande. Es una lista, Entonces, es sí. una lista grande, es una lista grande. De pronto me faltó alguno, pero bueno, es una lista Sí. grande. Sí. No, bueno, gracias, Porque, Ricardo. Sí, perdón, ahí me gusta ese discurso, perdón, que toma Pablo y hace una génesis desde Abraham sí. hasta Jesús. Eso es lindo, ese discurso en Ujú. Antioquía. Bueno, Sí, gracias. sí, es una Hace un aplicación recorrido, hace un excelente. recorrido, hace un recorrido. Sí. Ujú. Amén. Sí, porque los maestros ahí entienden bien el Antiguo Testamento, entonces está mostrándoles que todo lo que está en el Antiguo Testamento, Jesús es el cumplimiento de todo, para enseñarles mejor. Pero sí, bien, excelente. Gracias, Ricardo. Adelante con los objetos entonces. Continuamos ahí. ¿Cuáles son los objetos de esta historia?
son los objetos que tenemos en la historia? Matilde, María Matilde, adelante. Podríamos considerar de primera instancia las escrituras, que eran las que se leían en las sinagogas, o sea, lo que usaban ellos siempre cuando se reunían en las sinagogas. Okay. También podemos considerar el Evangelio de Jesucristo, que hace mención también Pablo cuando, ¿no?, habla sobre ello, la ley de Moisés, que también igual hablan sobre la ley de Moisés. Eh, Ujú. También el mensaje de salvación que también ofreció Saúl para, ¿no?, que ofrecía a todos los que en ese momento estaban reunidos. Ujú. Ok, Eso es lo más bien. saltante. Bien, están hablando de los profetas, están leyendo las escrituras, entonces imaginemos que hay, um, sí, las escrituras están ahí físicamente. Um, y pues, ¿qué más? Menciona las correas del calzado de Jesús. Objeto, Ángel. objeto sería esto. Un objeto sería esto. Pues si vamos de objeto, sería esto, sería una vasija. Claro, cuando vamos de objeto, pues son cosas como esta. Un boli, un cable. Entonces, cuando dices de objeto, claro, de ahí me desvío, porque, claro, objeto, no veo ninguno. Ujú. Pues, pues sí, entonces tal vez a veces estamos un poco más libre con la definición del objeto, pero sí, si estamos hablando de las cosas que podemos ver en la historia, am, pues menciona algunos objetos, no están ahí físicamente, pero menciona las correas del calzado de Jesús, menciona el madero, la cruz, bajándolo del madero en versículo 29. Y también el polvo de los pies, de sus pies, en versículo 51, podríamos decir estas cosas como cosas importantes, especialmente pues el polvo de sus pies. Estamos recordando que Pablo y Bernabé tenían que salir de Antioquía. Entonces, sí, algunos objetos que sí podemos ver en la historia. Y estaban leyendo las escrituras al inicio también, entonces no dice que hay algo ahí físicamente, pero sí están leyendo, entonces la palabra está ahí en la sinagoga. Bien, ahora, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde estamos? María Matilde. Sí, ocurrió en el primer viaje, no misionero que tuvo Saúl con Bernabé. Ujú. eh, Eso fue, bueno, lo vemos en el versículo 13, ¿no?, que ahí lo menciona, eh, cuando salieron de Pafos. Fue alrededor del 45 al 48, más o menos después de Cristo, y específicamente ocurrió el día de reposo, el día sábado. Ok. Bueno, entonces estamos mencionando dónde y cuándo ocurrió la historia, ¿cierto? Entonces, sí, estamos en Antioquía de Pisidia, en la sinagoga, y cuándo ocurrió es un día de reposo, durante el primer viaje misionero de Pablo. Y sí, excelente. Entonces, esto es dónde ocurrió la historia y cuándo ocurrió la historia. Muy bien. Y con el problema entonces, ¿cuál es el problema que encontramos en esta historia? Y gracias Marisabel y Jacqueline para sus comentarios en el chat. Muy bien, el problema que tenemos en esta historia. José Fred. El problema que tenemos en esta historia es la oposición de los judíos en cuanto al mensaje que predicaba Pablo en ese momento. Ese es uno de los problemas,
con los que se enfrentaron ellos en ese momento. Gracias. Sí, bueno, excelente. Sí, los judíos se ponen envidiosos y celosos. Sí, rechazan la enseñanza de Pablo. Muy bien, Ángel, ¿algo más para compartir? No, yo te lo escucho, estoy escuchando y luego pues yo entraré también. Porque estamos hablando ahora del problema que había ahí, ¿no? Sí, Vemos que problemas había muchos, no uno, había muchos, ¿vale? Porque sabemos que Pablo, eh, ya pues poniendo las manos en Anías sobre él, pues ella emprendió su camino, ¿verdad? Para poder anunciar las buenas nuevas, pero había impedimento de los sacerdotes, no querían que él predicara, pero él saliendo pues porque sabemos que dos veces el Espíritu Santo le impidió que fuera, ¿verdad?, a predicar y le salió un esboño, ¿verdad?, porque había un propósito en esta ciudad. Aleluya, gloria a Dios. Y vemos que aquí hay un problema, son muchos problemas que se levantan contra Pablo, pero él sigue su trayectoria, aleluya, gloria a Dios, y vemos que al final pues llega a su carrera y llega a la meta. gracias, Ángel. Bien. Jacqueline comentó la envidia, falta de fe de los judíos. Podemos ver en la historia este problema que tenemos. Am, bien, tal vez podríamos decir, pues, un problema que tenemos es los judíos no am, entienden bien quién es Jesús. Am, entienden bien el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y todo esto, pero no entienden bien Jesús. Y pues por eso la solución a esta pregunta es que Pablo predicó sobre Jesús. Mencionó todas estas cosas del Antiguo Testamento para llegar a Jesús y el cumplimiento de las promesas de Dios. Muy bien, el rechazo del mensaje. Excelente, Orlando. Muy bien. Ricardo, ¿un comentario más? Pero sí, rapidito, es que me gusta esa parte que usted dice que los judíos no entendían a Jesús, porque es que los judíos estaban con la Torá, con el Antiguo Testamento. Entonces, y eso se ve hoy en día que hay muchos judíos que para Jesús no es el Mesías. Ese es el comentario que esto se ve hoy en día. Sí, Hay sigue muchos igual. judíos que no conocen y no señalan a Jesús como el Ujú. Mesías. Amén. Sí, sí, gracias, Ricardo. Muy bien. Ok, entonces, sí, las soluciones que tenemos, se resuelve el problema, los problemas que hemos mencionado. Pues estaba mencionando que los judíos no entendieron bien quién es Jesús y Pablo explicó a ellos quién es, predicó sobre Jesús. Entonces, esta es una solución, pero entonces después encontramos la siguiente pregunta que rechazaron las enseñanzas de Pablo y pues hay una solución ahí. Am, Tal vez Pablo y Bernabé ah, ah, decían que Cristo es para todos. Entonces, si los judíos no van a escuchar, vamos a predicar a los gentiles. Este mensaje es para todos. Entonces, podríamos decir, esta es una solución, es como se resuelve un problema que encontramos en la historia. ¿Algo más para compartir con la última pregunta de considerar? ¿Se resuelve el problema? Sí se resuelve el problema. Sí, Para mí se Ricardo. resuelve. Sí, para mí se resuelve. Porque entonces él le predicó,
Él le predica a los gentiles y ellos estaban, se llenaron los gentiles, estaban muy contentos y entonces eso es interesante, sí se resuelve. Perdón, Ujú. que tengo como una cosecita aquí. Bien, gracias Ricardo. Y pues veo en el chat también, Walter, la solución podría ser que los gentiles se regocijaron. Bien. Y se resuelve el problema cuando Pablo y Bernabé deciden predicar el evangelio a los gentiles. Orlando, gracias por este comentario también. Am, Continuamos con María Isabel y luego Ángel. Sí, gracias. Sí, yo veo que pues Dios ya sabía que eso iba a pasar y pues ese fue el fundamento de que nosotros podamos estar acá reunidos y escuchando el Evangelio, porque pues es para nosotros un gran gozo. ¿Qué tal que se hubiera quedado solo el Evangelio allá? Entonces, como ellos lo rechazaron, entonces nosotros gozamos de esa bendición también y somos hijos heredados a través de eso, porque nosotros sí recibimos así la salvación. Muy Ujú. hermoso ese problema que ahora nosotros vemos la solución acá. Ok, María Isabel, gracias. Y Ángel. Y yo veo la solución en el versículo 32-33, y vosotros también nos anunciamos el evangelio de la promesa hecha a vuestros padres, que Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a vosotros, resucitado Jesús. Ahí veo yo la solución. Muy bien. Gracias por este comentario también, Ángel. Excelente. Sí. Gracias por sus respuestas, sus comentarios en esta primera parte de considerar. Ahora continuamos con las preguntas de aplicación, las preguntas de consolidar. Entonces, ahora entendemos bien lo que pasó en esta historia y podemos aplicar lo que pasó a nuestras vidas, pensando en ley, pensando en evangelio y todo. Entonces, voy a empezar con una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? El apóstol Pablo fue a la sinagoga en Antioquía de Pisidia, donde contaba a las personas sobre Jesucristo. Y podríamos agregar que algunos creyeron y otros no. Pero sí, Pablo contaba a las personas sobre Jesucristo. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? A veces esta pregunta tiene una conexión a el problema que encontramos en la historia. Am, pero sí, podemos agregar nuestra confesión en nuestras vidas también. Adelante, Ángel. Yo lo vi en el versículo 48, y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero ¿dónde es el pecado, Ángel? En este versículo. Estás hablando del pecado. Sí, tal vez estaba mencionando el evangelio, Vale, 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 el perdona. amor de Dios. Pero sí, estamos en el pecado que encontramos en esta historia. Profesor, Sí, José Fred. el pecado que yo veo en esta historia es el rechazo al mensaje de Pablo por parte de los judíos. Eso es un pecado, rechazar el evangelio de Jesucristo. Ujú. Amén. Sí, y por sus celos pues, estaban, ah, Cegados. maldecían en contra de Pablo. Estaban, sí, hablando mal de ellos. Jacqueline.
Sí, concretamente estaba pensando en lo mismo, que en la solución, por ejemplo, del problema se resuelve porque el Evangelio sigue predicándose primeramente a los judíos, como decía la palabra de Dios, ¿cierto? Pero quienes no lo recibieron, pero la palabra de Dios no se detiene hasta la hora de hoy, sigue predicándose, dejando que el Espíritu Santo obre en la vida de las personas. Y el pecado yo lo veo como la soberbia de los judíos, porque ya si vieron a Jesús, lo vieron, vieron todo lo que hizo, ellos entendían todo lo que era la ley de Moisés, que para ellos era más importante que la palabra de Dios, la palabra que Jesús, el nuevo evangelio que él les predicaba. Entonces, la soberbia de los judíos eh, y su celo por lo que ellos conocían, la falta de conocimiento del nuevo evangelio, porque el evangelio del Antiguo Testamento era la ley para ellos, pero la ley del amor que Jesús nos entregó, ellos no lo recibieron. Entonces, yo ahí veo un poco de soberbia Sí. y aún Ok. actualmente no creen que su Redentor llegó, que vino, que estuvo en la tierra, porque ellos esperan a alguien genial que los salve de todo lo que han ido pasando a través de los siglos. Ujú. Sí, Jacqueline, gracias. Sí, y hablando de los celos de los judíos, esto es lo que Víctor compartió también y Orlando en el chat, versículo 45. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Sí. Ok, María Matilde, ¿algo Sí, más? pastor. Yo quería agregar también es otro pecado que siempre nosotros caemos en ello, que es que a veces nos volvemos instigadores. A veces caemos de una manera, a veces quizás sin querer y con mucha más razón cuando hay mala intención, el ser un instigador, instigar algo malo, influir en algo, ¿no? En este caso acá lo vemos en donde dice, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas, o sea, las asustaron, influyeron sobre ellas, ¿no? Hablaron mal de ellos, que llegaban a hablar de Jesucristo, ¿no? Le hablaban mal de ellos y dice, instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los Ujú. principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé justamente por esa instigación que ellos provocaron, que es Sí. un pecado también. Ujú. Sí, Y los gracias. votaron de la ciudad, ¿no? Exactamente. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Continuamos con Ricardo y después Ángel. Yo no quiero aprovechar el momento para señalar que ya estaba escrito que esa palabra llegaba a los gentiles. Ya Isaías en 42:6 lo señalaba, el versículo de cual, si quieres lo leo, el versículo de Isaías. Ujú. Sí. Si lo leo, dice Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Es decir, que la palabra iba para todas las naciones. No solamente llegó a Israel, sino que también venía a todos los gentiles y para todo el mundo. Es lo que yo quería hacer, esa referencia, que ya eso estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, que la palabra también nos llegaría a los gentiles. Ujú. Amén. Ok, gracias Ricardo. Muy bien. Muy bien. Gracias por este versículo de Isaías. Y Ángel, ¿algo más? El versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, vosotros, era necesario que os hablaran primero la palabra de Dios, más vosotros que la despreciáis y no os juzgáis, sino de la vida eterna, sino juzgáis de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. O sea, que los judíos parece ser parece ser que no quieren que los gentiles sean salvos. Esta enseñanza
nos invita a reflexionar sobre nuestra propia propuesta al Evangelio y la importancia de compartirlo con otros y la necesidad de perseverar en nuestra fe. Ok, bueno, gracias Ángel. Entonces sí, hemos hablado mucho del pecado que podemos ver en esta historia y sí, a veces la conexión a nuestras vidas también. Y ahora vamos a enfocarnos en el amor de Dios. Entonces continuamos con el amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Dónde podemos ver, dónde podemos encontrar el amor de Dios en esta historia? Walter, adelante. Hermano, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Hermano, yo considero que el amor de Dios está en el último versículo, o sea, en el 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, todo lo que pasaron ellos, todas las vicisitudes que fueron rechazados, los judíos le quisieron hacer daño a ellos, no fueron bien recibidos, fue rechazada la palabra, pero al final ellos salieron librados de todo y dice que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir que al final Dios no nos deja, siempre está con nosotros y el Espíritu Santo es nuestro protector y siempre está con nosotros donde quiera que vayamos a predicar la palabra, aunque seamos rechazados. Dios no nos deja solos, siempre estará con sí. nosotros, Ujú. únicamente. Sí, eso es el amor de Dios, el Espíritu Santo obrando en nosotros, obrando la fe en estos creyentes, discípulos, gentiles en esta historia y en nuestras vidas también. Esto es el amor. Excelente. Continuamos con Ricardo y luego Ángel y después María. Entonces, Ade- adelante, ade- Ricardo. Además de lo que dijo mi compañero, del versículo 52, que está ahí el amor de Dios, también veo el amor de Dios en el versículo 46, ellos desecharon la palabra, entonces él nos dice, aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí hay un amor de Dios para nosotros los gentiles. Ahí también observo y veo el amor de Dios para nosotros en el versículo 46. Sí, Amén. la palabra de Dios es para todos. Esto es el amor de Dios también. Excelente. Ángel y después María Matilde. El versículo 48, y los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, y todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Ujú. Sí, que Dios les escogió, que Dios nos escogió. Esto es el amor de Dios. Bien, 48. María Matilde. A ver, ¿dónde yo veo el amor de Dios? En el versículo 23, en la cual dice, más cuando de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahí nos muestra a su Hijo, ¿no? Nos muestra a su Hijo, nos presenta a su Hijo como el único Salvador. Eso lo vemos en el versículo 23. El siguiente es en el versículo 38, 39. ¿Qué dice allí? Dice, sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Ahí nos muestra también a su Hijo, nos está ofreciendo a su Hijo. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Se refería a su Hijo si creemos en él, ¿no? Ujú. Y en el versículo 47 también ahí se nota el amor de Dios donde dice, te he puesto por la luz de los gentiles, ¿no? Te he puesto por la luz de gentiles a fin de que seas para salvación
hasta lo último de la tierra. Eso también es otra demostración del amor de Dios. He considerado esos tres. Excelente. Muchas gracias, María Matilde. Muy bien. Buenos comentarios. Y María Isabel, algo más. Sí, pues ya los dijeron casi todos, pero hay uno que en especial, pues a mí me gusta mucho, que es en el versículo 25, que es cuando Juan dice que viene uno detrás más grande, ¿sí? Cuando él muestra que y él da a conocer que viene Jesús, ¿sí? El Hijo de Dios. Entonces, del cual él no es digno ni siquiera de desatar su calzado. Entonces, Ujú. ahí es cuando nos anuncian que viene Jesús por nosotros. Es la Sí, que creo que falta. Sí. sí, excelente. Gracias, María Isabel. Perfecto. Y veo el micrófono de José Fred también que está abierto. ¿Un comentario, José? Sí, yo, en lo que a mí respecta, yo veo el amor de Dios en toda la historia, porque es una historia de amor al Dios mover a Pablo a hablarle a estas personas y aún así cuando rechazan a Pablo, hay un grupo de gentiles que recibe aquella palabra y sabemos que lo que nosotros, cuando el Espíritu Santo nos mueve, es porque ese amor de Dios va dirigido hacia nosotros a través del Espíritu Santo, que nos mueve. Por eso yo digo que en toda la historia yo puedo ver el amor de Dios en cada uno de los puntos que aquí se menciona. Gracias. Bueno, muy bien. Excelente. Sí, es un buen punto sí, esta predicación de Pablo, que él está ahí, que está predicando sobre Jesús a los judíos y sí, todo el contexto aquí. Este viaje misionero de Pablo está por todas partes compartiendo la palabra. Entonces, esto es el amor de Dios también que está usando Pablo para compartir su palabra en el mundo. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué pediré que Dios sobre en mí? Voy a contestar esta pregunta solo para que tengamos un poco más tiempo para las siguientes partes, para hablar del mensaje principal, y también del propósito de Academia Cristo. Entonces, voy a contestar esta pregunta para nosotros esta noche. ¿Qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica su palabra? Tengo tres cositas para compartir. Que al igual que el apóstol Pablo, yo hable sobre lo que hizo Jesucristo por el mundo, como nos lo hace saber en su palabra. También que dejemos en claro que Jesucristo es para todos. Es nuestro deseo también que enfocamos en esta verdad que encontramos en la Biblia. Jesucristo es para todos y que estoy enseñando sobre Jesús a todos. Y que sigamos predicando, sabiendo que la palabra de Dios suele provocar una reacción mezclada. Algunos creen, o por lo menos quieren escuchar más, otros lo rechazan o se molestan con nosotros. Entonces, que sigamos predicando en estas situaciones, que tenemos la confianza que el Espíritu Santo está obrando y nuestro trabajo es solamente ser testigos, compartir la palabra. Y de ahí vamos a tener reacciones mezcladas de la gente. Algunos van a creer, otros no, pero que sigamos predicando la palabra. Bueno, ahora continuamos con las los otros dos objetivos que tenemos esta noche. El primer objetivo que tenemos aquí
en esta parte es explicar el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo. Entonces, esto es el proyecto final, la pregunta del proyecto final. Entonces, ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Am, Voy a darles la oportunidad de contestar esta pregunta, tal vez en el chat o pueden levantar la mano también. Y después voy a compartir un poco más sobre esta pregunta. Pero en este momento, ¿qué piensan ustedes del mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? José Fred. El mensaje principal de la iglesia del primer siglo era expandir el evangelio, dar a conocer a Jesucristo, su obra redentora y el amor por la humanidad. Gracias. Excelente. Jesucristo, su obra redentora, su amor para la humanidad. Excelente. Esteban, ¿quiere comentar? Vi el micrófono abierto, pero ahora no. Entonces, está bien si no. ¿Alguien más para comentar sobre esta pregunta? María Isabel. Sí, pues yo creo que el mensaje principal es que ellos vayan y hablen y den testimonio de lo que pasó, ¿cierto? Porque eso era lo que pasaba en ese tiempo, que no querían que se difundiera ese mensaje de salvación porque querían ocultar que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces Él los mandó a todos, a los gentiles y a todas partes para que predicaran el Evangelio, ¿sí? A los gentiles y a los judíos y que salieran de esas tinieblas en las que ellos estaban, ¿sí? Para que Ujú. fueran salvos. Ok. Bueno, María Isabel. Excelente. Sí, van a todas partes compartiendo Jesús, el Hijo de Dios y lo que hizo, lo que ellos vieron con sus propios ojos en la vida de Jesús. Bien, excelente. Ángel, un comentario más y después voy a comentar un poco más de la pregunta. La iglesia, pues vemos que piensa en Antioquía, los primeros cristianos he nombrado en Antioquía, y nos podemos ir a la promesa en nuestros 40 días que estuvo con ellos, para que ellos, cuando recibieran al Espíritu Santo en Pentecostés, vemos que ya hay una demanda a los discípulos, ¿para qué? Para que prediquen el arrepentimiento y puedan reconocer al Señor como dueño y salvador de sus vidas. De ellos podemos ver a dos diáconos, como es Felipe y Esteban, predicando, repartiendo por las casas, ¿verdad? El pan, como se dice en la Biblia, que es la palabra, aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos que la iglesia, hasta los hechos no hay iglesia, porque en los cuatro evangelios ahí no está la iglesia. La iglesia empieza en hechos. De hecho, ya empieza Pablo a predicar la palabra con Bernabé, Timoteo, todos aquellos que escriben como el médico, ¿verdad? Que es el autor de este libro de los Hechos, ¿verdad? Lucas. Y vemos pues que el Evangelio es predicado. Es muy importante que el libro de los Hechos, aleluya, porque es un libro histórico donde vamos a tener mucha información. ¿Para qué? Para poder entender las cartas paulinas y generales. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ahí vemos pues que la iglesia empieza en Hechos y las cartas ya pues de Pablo, aleluya, todo lo que hay, lo que resta, pues ahí vemos la iglesia. Mientras antes no se ve la iglesia. La iglesia se ve en los Hechos. Bueno, sí, Ángel, excelente. Un buen comentario. Y Walter, algo más. Sí, mi comentario es de que anteriormente, o en el primer siglo, todos los discípulos se dedicaban a predicar la palabra para el arrepentimiento de pecados, pero era una palabra pura, se puede decir. No estaba adulterada como en este siglo,
que actualmente pues se predica ya se han desviado mucho del mensaje del arrepentimiento de pecados. Hay muchas palabras en las iglesias de la prosperidad y otras cosas, Mm. más no como en el primer siglo, que los misioneros no veían a qué lugar ni por qué medio de transporte se conducían para llegar a lugares, pero sí llegaban con una palabra pura, se puede decir, únicamente. Sí, gracias, Walter. Excelente. Y sí, esto es, Orlando compartió también que Jesús es el Mesías, ha resucitado y por medio de él hay perdón de pecados, salvación para todos los que creen, judío y gentil. Muy bien. Sí, entonces, pues en todo el libro de Hechos vemos que se predicaba la palabra en distintos contextos, países, judíos, gentiles, Pedro, Pablo, otros, pero siempre con el mismo mensaje al centro. Jesucristo crucificado y resucitado. Am, y esto es lo que los que compartieron, la salvación por fe en Jesucristo. Es en Él que recibimos el perdón de los pecados. Entonces, su enfoque en todo Hechos, el mensaje principal, Jesucristo crucificado, resucitado, la salvación por fe. Am, exactamente. Entonces, am, pues para comentar solo un poquito más, ahora, esto es de Hechos 26, ahora te envío a los judíos y a los gentiles para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, de la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, sí, am, Pablo explica su llamamiento por Jesús y pues está hablando de la oportunidad que tiene para ir a todas las naciones compartiendo la luz con ellos, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Jesucristo crucificado y resucitado significa perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, sí, este es el mensaje principal, el mensaje central que tenemos en el libro de Hechos del primer siglo, de esta iglesia del primer siglo. La cruz, la tumba vacía, este es el Evangelio. Y qué lindo hablar de este mensaje esta semana cuando estamos recordando lo que hizo Jesús por nosotros y como cuando llega el domingo también, la Pascua, la resurrección de Jesús. Um, sí, este es el mensaje central de la Iglesia, iglesia. tú me llevarás. Fanny, ¿un comentario? Es que estoy escuchando lo que dice que estos días son, se puede decir, generales, tradicionales, se recuerda la muerte de Jesucristo. Ujú. Y yo nunca he faltado, incluso hoy día de hacer fanesca, pero hoy día ya no pude porque estoy lesionada mi pierna. Entonces, tengo una buena penitencia, pastor. Entonces le digo a mi hijo que el domingo sí me lleva porque quiero la Santa Cena. Bueno, gracias por estar aquí, Fanny. Y sí, qué bien. Es bonito recordar estos días Sí. sagrados de nuestro Señor, como lo habla en Hechos, pues, ¿no? Antiguamente la iglesia renovada, la iglesia de Jesús era lo más sagrado. En estos tiempos, los antiguos decían, no tenemos que andar con zapatos, no golpear duro en el piso, no dar, no pegar, no pelear, no insultar, nada en estos tiempos. Era una corrección única, que al tiempo de hoy ya no se hace eso.
Ya es todo normal. Bueno, Se ve que, claro, los cristianos, la iglesia ha cambiado totalmente, ¿no? Por cierto, la palabra nunca ha cambiado. Han cambiado las costumbres de los hombres. ujú. Ok, Es lo que puedo decir. sí, gracias, Fanny. Excelente. Am, pues para terminar esta parte, entonces, este objetivo, el mensaje principal, Jesús crucificado, resucitado, la salvación por fe, la cruz, la tumba vacía que tenemos. Y la segunda parte de esto entonces es, ¿cuál es nuestro mensaje principal? Y obviamente es lo mismo, ¿cierto? Es nuestra predicación también. Hablamos de la cruz, hablamos de la tumba vacía, hablamos sobre lo que Jesucristo hizo por nosotros, su obra redentora, la salvación que ha ganado por nosotros. Y sí, es increíble. Y esto es nuestro mensaje también. Ángel, un comentario antes de ir a la última parte de la Sí, lección. sobre el tema, sobre el capítulo 26, versículo 17, Dios te ha escogido para ser su mensajero, te protegerá de las personas y te guiará para llevar su palabra a los creyentes. No temas de este castigo. Eh, un momento. Dios, el versículo 18 dice, Dios nos llama a abrir los ojos, a cambiar de vida, a recibir el perdón de nuestros pecados y a ser parte de su familia. Esto es posible gracias a Jesucristo. Esos serían los dos versículos centrales, ¿no? De Hechos, ¿no? El capítulo 17 y 18, ¿no? Lucas. Ok, gracias, Ángel. Sí, hablando de estos capítulos. Sí, gracias, Ángel. Había una pregunta ahí, Ángel, lo siento. No, ok. Am, pues sí, entonces continuamos con la última parte esta noche, es identificar el propósito de Academia Cristo. Am, pues no vamos a tomar más de 10 minutos más para terminar la lección, ya estamos a la hora, entonces no quiero pasar tanto tiempo ahora, pero sí, me gustaría compartir con ustedes el propósito de Academia Cristo, solo para recordarles y sí, si hay preguntas, obviamente pueden hablar conmigo sobre las preguntas que ustedes tienen, pero Academia Cristo, tal vez ustedes ya saben, brinda capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo, um, que es vayan y hagan discípulos, ¿cierto? Entonces, nuestro deseo es ayudarles a crecer en el conocimiento de la Biblia y orientarles en cómo llevar la palabra a otros. Entonces, nos dedicamos a esto, a ayudar a nuestros alumnos en conocer y entender las escrituras, porque en ellas el Espíritu Santo nos muestra el pecado y conocemos la gracia de Jesucristo. Y al apropiarnos de ese conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no se puede quedar con nosotros. Y tal como Jesucristo nos llama, deseamos compartir la palabra con otros. Aquí en la pantalla pueden ver la gran comisión que tenemos de Jesús y esto es pues, nuestro propósito. Es, y por esa gran comisión tenemos los cursos que ofrecemos, que gente de todas las partes pueden aprender más de la Biblia, pero más de esto, también pueden compartir la Biblia con otras personas, pueden compartir lo que están aprendiendo con otras personas. Entonces,
Sí, por eso ofrecemos los cursos de discipulado. Tenemos 13 cursos en discipulado. Les animo a seguir estudiando con nosotros en estos cursos. También tenemos los cursos del nivel sembrador, en que los estudiantes están bien enfocados en plantar grupos, en sus comunidades, pues hasta llegar a hacer iglesias también. Nuestro deseo es que estamos compartiendo fielmente lo que dice la palabra con otras personas. Esto es nuestro deseo. Y pues ustedes no tienen que esperar a su nivel sembrador para compartir la palabra. Obviamente pueden hacerlo ahora. En cada clase, en cada curso que tenemos, pues por eso tenemos el método de las 4C. Es un buen método para compartir la palabra con otras personas. Am, a veces los proyectos finales están enfocados en compartir la palabra con otras personas. Y también en nuestro sitio web tenemos todos estos cursos. Entonces, si ustedes quieren compartir este curso, la Iglesia Cristiana, con otras personas, bien puede. Tenemos todos los videos, los recursos en nuestro sitio web. Entonces, todo está ahí y ustedes pueden usar cualquier recurso que tenemos en el sitio web. Todo está gratis y tenemos todo ahí para que nuestros alumnos puedan usarlos y compartir la palabra con otras personas. Entonces, y si ustedes quieren, desean reunir un grupo o tienen otra pregunta del nivel sembrador o qué es un grupo o algo así, pueden hablar conmigo, con otro profesor. Estamos aquí para ayudarles en todo. Entonces, cualquier pregunta que tengan, estamos aquí. Y gracias, María Isabel, por compartir el enlace a nuestra página web. Bien. Ángel, ¿un comentario? ¿Una pregunta? Sí, yo quería hacer una pregunta. El versículo ese que han sacado del texto T26, y predicar a todas las criaturas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí también está hablando de la Trinidad, ¿no? Está hablando de la Trinidad, en el Ujú. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Entonces, el ir es imperativo, ¿no? sí. No hay vuelta por atrás, no hay vuelta por atrás. Entonces, eso es que nos demanda el Señor, aleluya, gloria a Dios. Muchos no quieren salir de la comodidad, no quieren salir de los púlpitos, aleluya, pero el verdadero evangelio está en las calles, ¿verdad? Hay gente que necesitan eh, que les digas yo te amo, yo te quiero y que puedan ver como muchos que hemos estado, ¿verdad? En el mundo, que no conocíamos al Señor, y a través pues, de hermanos hemos podido conocer al Señor. Entonces, eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vemos la Trinidad de nuestro Señor Jesucristo. Luego decirte una pregunta también. Tu Biblia, ¿qué, qué versiones? Lucas, ¿me lo puedes decir? Sí, pues típicamente estoy usando Reina Valera contemporánea. Típicamente, tal vez a veces nueva versión internacional o Reina Valera 60 también. Am, pero sí, típicamente estos, sí. Y es que tengo la Reina Valera de 1960, la Santa Biblia Valera, esa es Ujú, la que yo tengo. sí, bueno. Muy bien, gracias Ángel por los comentarios y más adelante en el curso vamos a hablar de las estrategias de Pablo también, porque obviamente una persona no puede cumplir la gran comisión. Me se ha olvidado, Entonces, me se ha um, olvidado una cosa. Me se ha olvidado una cosa. El captar sobre las 4C, claro, porque lo he escuchado muchas veces y a lo primero no lo entendía, pero claro, ahora me he dado cuenta de captar es poder ver lo que tengo delante de mí. Eh, la segunda sería contar. La, la la usabilidad. primera
Da. ¿Me lo puedes decir? ¿Me lo puedes decir para que lo pueda apuntar? Mío. Mira Bueno, qué Ángel. es. Am, pues sí, entonces sí, con las 4C es una manera de estudiar la palabra, captar, contar, considerar y consolidar. Dímelo despacio para que lo pueda apuntar. Captar, Captar, ¿no? contar, Gastar. contar Con tal, y considerar, 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 sí, considerar y considerar consolidar. y consolidar. Y lo que yo puedo hacer también es compartir este documento con ustedes en el grupo de WhatsApp. Tenemos este documento con una Sí, explicación de cada parte también. sería lo mismo de la homilética, ¿no? O sea, Ujú. homilética, lo mismo, ¿no? Pues sí, hay conexiones por lo menos. Ujú. Homilética, homilética. Vale. Gracias. Bueno, excelente. Gracias por los comentarios, por su participación esta noche. Vamos a terminar la lección entonces y cualquier pregunta que ustedes tienen pueden enviarme un mensaje. Podemos hablar por WhatsApp. Pueden hablar con otro profesor también sobre el propósito de Academia Cristo. Para terminar, entonces, el proyecto final, hemos hablado de estas preguntas, el mensaje principal de la iglesia del primer siglo y también nuestro mensaje principal cuando estamos predicando la palabra, cuando estamos compartiendo la palabra con otras personas. Entonces, sí, tenemos estas preguntas para el proyecto final y la próxima lección el martes es ver el video de la lección 6 y darles un vistazo a Hechos 14 y 15 y vamos a enfocarnos en 15, el capítulo 15, 12 a 39 en No, no lo nuestras quito, no lo quito, Biblias. sigo apuntando. 14, el 15, sería Hechos 14, el 15. Y también, Ángel, voy a compartir todo esto en el grupo de WhatsApp. 15, 1, es que luego, ya me se ha borrado. Luego lo mandas por el WhatsApp, ¿vale? Para que lo tengamos Sí, ahí. perfecto. Bien. Ok, terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Maravilloso. Bendiciones a todos. Gracias por la participación esta noche. Am, Feliz Pascua a todos. Tenemos la reunión la noche de la Pascua también, si les interesa. Pero sí, la información está en los grupos oficiales. Entonces, bendiciones a todos. Gracias por la Dios les bendiga. participación. El próximo estudio, ¿cuándo es? Dios Es les bendiga. martes. Es El martes, martes. ¿no? El Martes. martes, sí. Sí, Muchas bendiciones a gracias a todos. todos. Buenas noches a todos, hermanos y Chao, Buenas Cristo. Mati. Buenas noches. noches. Chao, Marisabel. Chao. Un beso. Un abrazo. Bueno, chao. Chao.